y ya empezamos. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. No sé por qué no se pone en modo presentación en la... No sé por qué no se... ¿Ustedes lo ven en modo presentación? No, profe. ¿No? Tengo que poner, como hice el otro día, a ver si me deja ahí. No, bueno. Bueno, ven bien ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno chicos, vamos a empezar entonces la teoría de hoy. Bueno, esta ya después va a estar disponible en el aula virtual junto con, bueno, materiales extras adicionales, así lecturas adicionales, porque bueno, estos temas son largos y para poder sintetizar la información más relevante, digamos, ahora vamos a ver una síntesis bueno, de todos estos temas y bueno, tratando de hacer hincapié en algunas cuestiones de relevancia en la actualidad. Pero bueno, aquel que tiene interés en leer un poquito más, van a encontrar más información en la teoría que está subida al aula virtual, y en las lecturas adicionales y en algunos videos explicativos de, bueno, de algunas técnicas que, como les decía, digamos, como el tiempo es limitado, no podemos mostrar todo lo que nos gustaría en la clase. Así es que vamos a avanzar con la clase de hoy. Otra cosa, en el aula virtual también ya está subido el cronograma con los horarios marcados en rojo de los días que yo les había dicho que íbamos a necesitar empezar un poco más temprano. El resto de las clases queda igual en los horarios que ya habíamos definido. Bueno, en relación a lo que habíamos visto en la clase anterior, que habíamos hablado de lo que es el genoma, de cómo estaban constituidos los genomas de los distintos tipos de organismos, tanto eucariotas como procariotas, ahora vamos a ver cuáles son las herramientas que disponemos para poder estudiar tanto los genomas, los transcriptomas, como los proteomas. En particular, hoy nos vamos a centrar en cómo podemos estudiar el ADN. Este tema corresponde a la unidad 5 del programa, o sea, no lo vamos a ir dando exactamente en el mismo orden del programa, así es que es posible que en el aula virtual esta clase le aparezca más abajo. Así que no se asusten que ya está disponible, pero en el orden dentro de la unidad número 5. Bien, entonces, en la clase anterior habíamos visto cuáles eran, o cuáles habían sido los principales hitos
de la historia de la genética, y una de esos desarrollos tecnológicos que permitió que después pudiéramos investigar y conocer cómo era el ADN o dónde estaba localizado, bueno, todo lo relacionado con el movimiento de los cromosomas en mitosis y meiosis, consistió en esta técnica, una técnica muy simple, desarrollada por Robert Folgen, que utilizando el reactivo de Schiff y luego de una hidrólisis ácida, liberaba, digamos, los aldehídos del ADN que reaccionaban con ese reactivo de Schiff y se teñían de un color fucsia, un color rosado intenso, permitiendo identificar los cromosomas o el ADN que estaba contenido en el núcleo del resto del citoplasma. Luego de ese desarrollo tecnológico que fue muy relevante, ocurrieron otros, otros descubrimientos que permitieron el desarrollo de lo que nosotros conocemos ahora como la genética molecular. Y de esas técnicas que se desarrollaron, la técnica básica para poder estudiar el ADN es la extracción del ADN. Nosotros sabemos que el ADN está en el núcleo y en el caso de los eucariotas, y entonces como ese ADN, digamos, para poder estudiarlo, nosotros necesitamos liberarlo del núcleo, como para después poder analizar el ADN con diferentes técnicas. Entonces, la primera etapa en cualquier estudio de genética molecular es la extracción del ADN. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es obtener las muestras. Entonces, a ver si lo corro esto. Vamos a hacer así. Entonces, esas muestras se pueden obtener de diferentes fuentes. Puede ser, en el caso de muestras para estudios de genética humana, se pueden obtener ADN del cabello, de fluidos, de la cera de los oídos, de las uñas, de sangre, de distintas fuentes, también como pueden ver acá, de la saliva que queda en el chupete, de los hisopados, y en el caso de las plantas, ese ADN puede extraerse principalmente de las hojas. Se le dejó de escuchar, profe. Conocemos todos, que es, están viendo, ¿no? Se me perdió la pantalla acá. No, profe, se dejó de ver, Se dejó de ver. creo. Ahora. Sí, sí. Ahí vuelvo a la presentación. Ahí está. Bueno, lo que les decía es que esto es lo que conocemos muy bien en estos tiempos, la obtención de muestras a partir de los hisopados nasofaringios para los estudios, digamos, para detección de COVID. ¿Sí? Bueno, ahí tienen cómo se ve en un corte el hisopado nasofaringio, o sea, de la nariz, a través de la nariz hay que llegar, digamos, hasta acá, hasta la faringe, y bueno, es lo que hace que el hisopado sea un tanto molesto. Bueno, entonces, una vez que
obtenemos las muestras, el paso siguiente es extraer, como ya les dije, ese ADN que está contenido en el núcleo de las células. Para ello hay diferentes técnicas, algo habrán visto ustedes en biología celular, así que esto es a modo de repaso. Se trabajan generalmente con muestras que han sido pulverizadas previamente con nitrógeno líquido. Eso permite lisar las células y esas células o esos tejidos que se rompen, digamos, después son centrifugados con distintas sustancias, por ejemplo, con cloroformo y fenol, con distintas sustancias que permiten liberar entonces al ADN y después poder seguir con el procesamiento. De esos métodos que nosotros disponemos para extraer el ADN, hay métodos convencionales de uso en la mayoría de los laboratorios, que es el método de extracción con setup, con distintas modificaciones y adaptaciones según los grupos biológicos. Y también hay una serie de kits comerciales que permiten hacer extracciones, digamos, más limpias, más puras, pero que, bueno, son también más caras. Entonces, esta es la técnica de extracción con setup, más o menos ahí tienen los pasos, que se inicia con una precipitación con hepta, trifluorhídrico y setup, después eso se centrifuga para quitar la fase acuosa y esa fase acuosa se precipita con isopropanol y etanol, y bueno, y en todas estas etapas hay distintos momentos donde se centrifuga para ir extrayendo el sobrenadante y ir eliminando, digamos, el resto digamos, del material, y finalmente nos quedamos acá, se extrae todo el sobrenadante y nos quedamos con el ADN genómico total que queda, digamos, en el fondo del tubo. Y ese ADN que queda pegado ahí, después se diluye en agua ultrapura, y bueno, eso se cuantifica y se concentra según la técnica que vayamos a utilizar, eso lo vamos concentrando en distintas concentraciones. Bueno, entonces aquí tienen algunos de los kits comerciales que se pueden utilizar también para la extracción de un ADN puro. Todas las técnicas que para el estudio del ADN requieren que ese ADN esté en buenas condiciones, que no esté degradado y que además no se encuentre lo suficientemente puro. Entonces, cuando nosotros hacemos una extracción junto con el ADN, también pueden incluirse proteínas, también puede haber ARN u otro tipo de impurezas que pueden alterar el producto de las reacciones que nosotros queramos realizar. Entonces, un paso importante al momento de estudiar el ADN es cuantificarlo, o sea, saber qué cantidad de ADN tenemos en esa muestra que hemos obtenido, y también tratar de obtener una muestra con suficiente calidad. Entonces, para poder cuantificar y para poder cualificar el ADN que hemos obtenido, existen distintos métodos, pero principalmente esa cuantificación y cualificación se puede realizar por espectrofotometría o por electroforesis. Entonces, para la cuantificación del ADN por espectrofotometría, vamos a necesitar obviamente un espectrofotómetro con luz ultravioleta. Entonces, en estas cubetas de cuarzo se pone el ADN que hemos diluido previamente y se hace pasar, digamos, un haz de luz ultravioleta
y detrás de la muestra hay un detector que, bueno, que detecta los rayos que fueron, que atravesaron los rayos absorbidos. Entonces, calculando lo que se conoce como la absorbancia de la luz ultravioleta a 260 nanómetros y a 280 nanómetros, a estas dos longitudes de onda, se puede cuantificar si ese ADN tiene una pureza lo suficientemente importante como para poder procesarlo, o si tienen impurezas y es necesario realizar una limpieza de ese ADN. Entonces, además de ver si ese ADN tiene o no tiene impurezas, también se puede cuantificar la cantidad de ADN que tenemos en esa solución. Y bueno, para ello se hacen algunos cálculos para ver, digamos, tanto la concentración que tenemos, la cantidad que tenemos y la pureza. Esto mismo lo podemos hacer también cuantificando la cantidad de ADN mediante electroforesis. Para ello, las muestras que hemos obtenido de ADN las vamos a correr en un gel de agarosa y vamos a comparar, o sea, como punto de comparación para ver justamente qué cantidad y qué calidad de ADN tenemos, vamos a incorporar en los pocillos un marcador de peso molecular y un patrón con valores conocidos, y entonces, una vez que hemos finalizado la corrida, el gel de agarosa es un gel que es transparente. Las muestras generalmente se corren junto con un marcador que nos permite ir viendo o ir siguiendo el frente de corrida. Pero bueno, finalizada la electroforesis, nosotros tenemos que tratar de visualizar esas bandas. Entonces, para poder visualizar los fragmentos de ADN que hemos obtenido, en primer término lo que tenemos que hacer es teñir el ADN, y para ello podemos utilizar distintos productos. Una de las tinciones que más se han utilizado hasta ahora y se sigue utilizando es la tinción directa con bromuro de tidio, que, bueno, es una técnica que nos permite cuantificar cantidades muy pequeñas de ADN, pero tienen la desventaja de que el bromuro de tidio es mutagénico, teratogénico, y, bueno, hay que trabajarlo, digamos, con muchísimas normas de bioseguridad. Bueno, ahí tenemos cómo sería, digamos, una vez que nosotros lo teñimos, podemos sacar fotografías y después trabajar con la fotografía y no con el gel. Entonces nosotros tenemos acá, podemos ver estas bandas bien definidas, corresponden al ADN que hemos extraído de cada una de estas bandas, corresponde a un individuo o una muestra a una muestra en particular, y lo que vemos aquí es ese patrón que me sirve de comparación para ver el tamaño o la cantidad de ADN que tengo, y también ver la calidad de ese fragmento. Entonces, como les decía, el bromuro de tidio es peligroso, digamos, manejarlo, y bueno, se han desarrollado otras técnicas, otros métodos para teñir también de manera precisa el ADN, como puede ser, por ejemplo, el Cyber Green o el Gel Red, que también nos permiten teñir los geles con estos colores tan bonitos, y tienen la misma precisión que el bromuro de tidio en cuanto a la cantidad de ADN que puede detectar. Formas en que podemos visualizar, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar
luego para estudiar ese ADN. Hay otras técnicas que utilizan sondas marcadas con marcadores que son fluorescentes y que pueden ser detectados, digamos, con anticuerpos conjugados. Entonces, esas mezclas, digamos, o sea, esos geles después se hibridan con estas ondas conjugadas y bueno, es posible ver señales fluorescentes que me indican la posición y las cantidades de ADN que tengo en esa muestra. Bueno, otra forma de visualizar el ADN es tiñéndolo con nitrato de plata, que en algunos casos, bueno, se utiliza. También permite detectar cantidades pequeñas de ADN, y en este caso la intensidad de la banda es proporcional a la cantidad del ADN y al tamaño del fragmento que estamos observando. Bueno, otra manera que podemos visualizar los fragmentos de ADN es mediante una técnica de hibridación por Southern Blot, también esto lo habrán visto en biología celular, y aquí lo que se hace es que se corre el ADN en un gel, puede ser de agarosa, de nitrocelulosa, y después el ADN que está en el gel es transferido a una membrana de nitrocelulosa, y para eso se arma así este sándwich, donde uno va colocando unas esponjas, el gel, y tenemos el filtro, digamos, que es el donde se va a unir el ADN, el papel secante, y bueno, el buffer que se encuentra en la fuente es absorbido por las esponjas, atraviesa el gel, y esas bandas que estaban ahí en el gel son transferidas entonces a esa membrana de nitrocelulosa, que después eso se hibrida, se hace una hibridación con una sonda marcada, y después se revela con una placa radiográfica. Es una técnica bastante laboriosa, pero bueno, de mucha precisión y bueno, de utilidad en algunas técnicas de análisis de ADN. Bueno, entonces acá podemos ver entonces las muestras. Acá tenemos nuestras bandas bien definidas, acá tenemos los marcadores que nos permiten estimar el tamaño de la cantidad de ADN que tenemos, y esa cantidad la podemos medir tanto en pares de bases como en nanogramos. Y acá podemos ver que este tipo de electroforesis también nos permite ver la calidad del ADN. El ADN tiene que tener, cuando es de buena calidad, una banda bien definida. Cuando tenemos así estos chorreados y estas otras bandas, eso significa, digamos, que la calidad del ADN no es buena y que está contaminado también con ARN. Y que entonces es preciso volver a lavar, volver a hacer, volver a procesar ese ADN, volver a repetir algunos pasos de la extracción de ADN para limpiar todas esas impurezas. Bueno, algunas técnicas que vamos a ver en genética molecular utilizan enzimas de restricción para cortar el ADN. Esas enzimas de restricción, también denominadas endonucleasas de restricción, son enzimas que son producidas por bacterias, y esas bacterias las utilizan para defenderse de los virus que los atacan, de los bacteriófagos, y existen muchos tipos diferentes de endonucleasas de restricción.
pero todas tienen la particularidad de reconocer unas secuencias cortas de ADN, que son secuencias palindrómicas, que se leen de igual manera de atrás hacia adelante, dependiendo si lo leemos en 5', 3' o 3', 5', se lee, digamos, tiene la misma secuencia de bases. Entonces, esas secuencias, que son los denominados sitios de restricción, pueden tener de 4 a 8 pares de bases, y esos sitios de restricción son los sitios de corte de la enzima. Entonces, las enzimas de restricción detectan esos sitios de restricción en el ADN viral, lo cortan y, bueno, de esa manera se defienden de la infección vírica. Existen, como les decía, diferentes tipos de enzimas de restricción de uso en los laboratorios, y los nombres, por ejemplo, EcoR1, HindD3, BAM2, bueno, qué sé yo, todos los nombres, derivan de las bacterias de donde se han obtenido. Cada una de esas enzimas de restricción tiene una secuencia de reconocimiento y de corte diferente. Y también el patrón de corte, la forma en que cortan, también son diferentes, son específicos de cada enzima. Entonces, si nosotros queremos obtener o cortar en una secuencia, una secuencia X, tenemos que ver, a ver qué enzima tiene un sitio de reconocimiento parecida a esa zona que nosotros queremos cortar, y bueno, vamos a seleccionar la enzima de restricción de acuerdo a lo que deseemos hacer. Bueno, como les decía, el nombre de estas enzimas derivan, por un lado, de la especie bacteriana de donde se aisló. Eco deriva de Escherichia coli. R es la cepa bacteriana, porque dentro de las bacterias podemos encontrar cepas diferentes, y también de cada una de esas cepas podemos obtener distintos tipos de enzimas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos EcoR1, que es la enzima 1 que se obtuvo de la cepa bacteriana R de Escherichia coli. Bueno, también, además de caracterizar a estas enzimas de restricción de acuerdo al sitio de reconocimiento y al sitio de corte, y también de acuerdo a la bacteria de donde se ha obtenido, nosotros podemos clasificar a esas enzimas de restricción de acuerdo a cómo hacen esos cortes. Hay algunas enzimas que la secuencia de reconocimiento y la secuencia de corte están separadas y requieren entonces ATP para realizar el traslado, digamos, o trasladarse desde el sitio de reconocimiento al sitio de corte. Mientras que esas son las enzimas de tipo 1 y de tipo 3. Y las enzimas de tipo 2, que son las que son muy utilizadas en genética molecular, y en particular son muy utilizadas para biotecnología, cortan el ADN en el sitio de reconocimiento. O sea, tienen actividad de restricción, y van a reconocer entonces estas secuencias palindrómicas que les dije que se leen igual en ambas direcciones. Los cortes que pueden realizar estas endonucleasas de restricción de tipo 2 pueden dar lugar a dos tipos de cortes. En algunos casos, los extremos pueden ser romos, y en otros casos, esos extremos pueden ser cohesivos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta enzima, enzima HindD3, que realizan cortes escalonados. Entonces, estos cortes que quedan así escalonados producen extremos que son cohesivos, también denominados pegajosos, y ahora vamos a ver qué importancia tienen este tipo de cortes con extremos cohesivos.
Hay otras enzimas que hacen extremos, los cortes, producen extremos romos, y vamos a ver que estas enzimas que generan fragmentos con extremos cohesivos tienden a reasociarse y o sea, si se hace una digestión con estas enzimas, ese ADN se corta y esas hebras, cuando se separan, tienden a reasociarse y a pegarse con cualquier secuencia complementaria a ese fragmento. Y entonces después, cuando se produce esa reasociación, los huecos que quedan, digamos, se rellenan, la enzima, que es la que se encarga de rellenar esos sitios que quedan así escalonados, y que es la enzima ligasa. Entonces, esta capacidad que tienen estos fragmentos de reasociarse luego de un corte con enzimas de restricción son características que vamos a ver que son de interés después para uso en biotecnología. Aquellas enzimas que cortan y los cortes producen extremos romos, esos extremos no tienden a unirse con otros fragmentos por complementariedad. O sea que para técnicas que impliquen la hibridación del ADN, no serían de utilidad este tipo de enzimas. En cambio, las enzimas que tienen, las enzimas de restricción que producen extremos cohesivos son, repito, de suma utilidad para uso en biotecnología. Bueno, entonces ahí podemos ver, existen una base online donde uno puede analizar los distintos tipos de enzimas de restricción que fueron caracterizadas y que están disponibles, digamos, para su uso comercial en los laboratorios. Y bueno, ahí podemos ver el microorganismo de la cual se obtuvo o de la cual se aisló la enzima, la secuencia de reconocimiento y el tipo de fragmento que produce. Entonces, nosotros podemos buscar en estas bases las enzimas, digamos, que o podemos seleccionar entonces la enzima que nos resulta de utilidad para el trabajo que queremos hacer. Y bueno, y así como hay técnicas, la mayoría de ellas que se basan en el estudio del ADN, y para lo cual tuvimos que extraer primero el ADN, hay otras técnicas que requieren que lo que extraigamos sea el ARN y no el ADN. Entonces, el procesamiento del material es bastante similar al que vimos para la obtención de la extracción del ADN, nada más que aquí hay algunos puntos diferentes, y es que se utilizan unas sílica gel para que el ARN se pegue, digamos, a ese sílica gel, y que sea posible separar el ADN del ARN, y luego esa solución donde tenemos el ARN que se ha unido al sílica gel, después se somete a diversos lavados y filtrados, de manera de que en la muestra final yo tenga solamente ARN, y bueno, el ADN se haya extraído, digamos, digerido y extraído de la muestra. Bien. Bueno,
Ya tenemos el ADN o ya tenemos el ARN. Ahora tenemos que ver qué hacemos con ese ADN que tenemos en el tubo de ensayos. Hay diferentes tipos de técnicas que podemos utilizar. Y una de las técnicas bueno, que es de uso muy frecuente y que, bueno, que todos hablamos de ellas, pero muchas veces no sabemos muy bien de qué se trata, y que es la reacción en cadena de la polimerasa, conocida vulgarmente como PCR. Esta técnica fue desarrollada por Kary Mullis, quien obtuvo un premio Nobel por este desarrollo tecnológico que permitió la amplificación de pequeñas cantidades de ADN en muy poco tiempo, y obtener a partir de una muestra pequeña grandes cantidades de esos fragmentos de ADN. Esta técnica lo que hace es replicar en el tubo de ensayo el proceso de duplicación del ADN. Nosotros sabemos que el ADN, para poder duplicarse, sabemos que el ADN es una molécula helicoidal, que es una doble hélice. Entonces el primer paso para poder duplicarse es que esa doble hélice se separe y que queden las dos hebras entonces separadas, y esas hebras se utilizan entonces como molde para que la polimerasa, la ADN polimerasa, vaya incorporando nucleótidos en un orden, según, digamos, el orden, en un orden complementario al de la secuencia que utiliza de molde. Entonces, este proceso, que es un proceso que ocurre normalmente en las células, este proceso ocurre en la fase de síntesis, en el ciclo celular. Ese mismo proceso nosotros lo vamos a llevar, entonces, del interior de la célula lo vamos a replicar en un tubo de ensayos. Y para ello necesitamos de un aparato, un equipo que se denomina termoador. Entonces, para poder replicar ese proceso de duplicación del ADN en el tubo de ensayo, nosotros vamos a necesitar, por un lado, el ADN molde. Por otro lado, vamos a necesitar una enzima, que es la ADN polimerasa, que vamos a ver que no es cualquier enzima, sino que es una enzima particular, que también la vamos a obtener de bacterias. Y vamos a necesitar, o sea, la polimerasa lo que va a hacer es utilizar las cadenas moldes como complementarias para ir, como molde para ir adicionando nucleótidos para generar estas copias o estas cadenas complementarias. Entonces, para que la ADN polimerasa pueda hacer ese trabajo, yo tengo que proporcionarle la materia prima, que son los nucleótidos, o los DNTPs. Entonces, ya tengo el ADN genómico, que me va a servir de molde, la ADN polimerasa, que es la que va a hacer el trabajo de duplicar esa cadena, y tenemos la materia prima con la cual va a trabajar la polimerasa, que son los nucleótidos. Pero lo que yo quiero obtener mediante esta técnica, yo quiero amplificar no todo el genoma, sino solamente una región de interés, bueno, puede ser un gen, puede ser una secuencia intergénica, bueno, y para que la polimerasa sepa qué es lo que debe copiar, nosotros le debemos dar las instrucciones. Y esas instrucciones le tenemos que indicar, bueno, tenés que copiar desde acá hasta acá. En un sentido 5', 3', tenés que copiar de acá a acá, y de 3', 5', tenés que copiar de acá a acá. Entonces, esas marcas que le van a indicar a la polimerasa qué es lo que tiene que copiar o amplificar, es lo que se conoce como cebadores, o en su nombre en inglés, primers. Entonces, ya tengo 4 cosas que tengo que agregar en ese tubo de ensayo.
el ADN que extraje previamente, ADN polimerasa, los nucleótidos y los primers. Y, como les decía, esa ADN polimerasa no es cualquier polimerasa, sino que es una polimerasa resistente a los cambios de temperatura. Para poder hacer este proceso de duplicación in vitro, nosotros necesitamos, en primer término, desnaturalizar el ADN. Una de las formas en las que podemos desnaturalizar el ADN es sometiéndolo a altas temperaturas. Entonces, en primer término, la primera etapa en este proceso de amplificación por PCR es someter al ADN a altas temperaturas para que esas dobles hélices se separen. Entonces, una vez que esas dobles hélices se han separado, los primers, tenemos que lograr ahora que los primers se peguen a esas cadenas, y para ello tenemos que bajar nuevamente la temperatura para que el primer o los primers se puedan unir entonces a las hebras de ADN. Y bueno, y después los ciclos siguientes vamos a ir subiendo y bajando la temperatura. Entonces, antes se utilizaban distintas enzimas para cada una de esas etapas, pero después se descubrió a una enzima producida por una bacteria, que es la bacteria Thermus aquaticus, que vive en aguas termales, y que es muy resistente a las altas temperaturas. Entonces, de esa bacteria se extrajo la polimerasa, que es lo que nosotros conocemos ahora como TAC polimerasa, y TAC, el nombre deriva de Thermus aquaticus. Entonces, esa ADN polimerasa, entonces, en cada ciclo se va a encargar de copiar, o de ir generando la cadena complementaria a partir de estas señales que son los primers. Entonces, en un primer ciclo nosotros vamos a tener 2 copias de esa secuencia, y este ciclo lo vamos a repetir muchas veces. Pueden ser 40 ciclos, bueno, eso varía dependiendo de la región que querramos amplificar, y en cada uno de esos ciclos voy a ir aumentando el número de copias de ADN o de ese fragmento de ADN de una manera exponencial. Entonces, al finalizar los 40 ciclos, voy a obtener numerosas copias de ese fragmento, o de esa región, o de ese gen de interés que estoy queriendo estudiar. Entonces, en eso consiste la técnica básica de una PCR. Entonces, es llevar al tubo de ensayo el proceso de duplicación del ADN. Esto que les expliqué, que es la técnica tradicional, tiene numerosas variantes. Bueno, esto es lo que les decía, para poder llevar a cabo, estos son los materiales que necesitamos: el ADN genómico, la TAC polimerasa, los celadores, los nucleótidos, y el termociclador, que es el aparato que va subiendo y bajando la temperatura, y uno tiene que ir programando. O sea, antes de iniciar el proceso, uno programa la cantidad de ciclos, la duración de los ciclos, y bueno, una vez que tenemos el aparato programado y ya tenemos las muestras en los tubos, esas muestras se ponen en placas, y esas placas se colocan dentro de este termociclador, y bueno, se deja trabajando el equipo entre 3 o 4 horas, dependiendo repito, de la secuencia que queramos amplificar. Bueno, y así como vimos, esta es la técnica convencional de PCR, hay distintas variantes que se fueron adaptando para estudiar algunas cuestiones particulares, y sobre todo, muchas de estas técnicas se fueron adecuando a diferentes, para
diagnóstico de diferentes enfermedades infecciosas. Por ejemplo, tenemos esta PCR anidada, que lo que me permite es estudiar o detectar secuencias, por ejemplo, secuencias virales que están dentro de la secuencia del organismo huésped. Entonces, vamos a ver que, pues en las próximas clases vamos a ver que los virus, para replicarse, muchas veces necesitan, o sea, no es que los virus ADN en particular, se incorporan al ADN del huésped y entonces utilizan toda la maquinaria del huésped para duplicar su propio ADN. Entonces, esta técnica que se llama PCR anidada me permite amplificar una región donde esos virus se pueden insertar, y entonces una vez que se hace se secuencia o se amplifica esa región, después se amplifican una región específica del virus con primers desarrollados específicamente para detectar esas secuencias que están integradas entonces al genoma del huésped. Entonces, esta técnica de PCR anidada se puede utilizar entonces para diagnóstico y, por ejemplo, es una de las técnicas que se utilizan para identificar bueno, algunas enfermedades virales, como puede ser, por ejemplo, la del virus del dengue. Bueno, otra de las variantes de la PCR es lo que se conoce como PCR multiplex. Esta PCR multiplex es de uso en genética forense y, a diferencia de la PCR tradicional, que para cada secuencia que yo quiero amplificar, tengo que hacer una reacción de PCR diferente, yo puedo en un mismo tubo, digamos, de ensayo, poner diferentes primers para amplificar diferentes regiones. Esas, entonces, en vez de hacer cuatro experimentos de PCR por separado, de una sola vez, yo puedo analizar, por ejemplo, 4 regiones diferentes. Esto también se puede utilizar, además de, bueno, de los análisis forenses, para la identificación de algunos virus, bacterias y hongos y parásitos, pero tiene la condición de que todas esas regiones que yo quiero amplificar tienen que tener las mismas condiciones de PCR. Entonces, yo les había dicho que se pueden modificar, por ejemplo, los tiempos de separación, digamos, de las cadenas de ADN, el tiempo de annealing, o sea, el tiempo en el que, o la temperatura de annealing, que es la temperatura en la que se unen los primers con las cadenas complementarias, la cantidad de ciclos, la duración de cada uno de los ciclos. Bueno, son todas variables, digamos, que uno las tiene que ir ajustando de acuerdo a la región que uno vaya a analizar. Pero para el caso de la PCR multiplex, todas esas secuencias que yo quiero amplificar tienen exactamente las mismas condiciones de PCR y por lo tanto pueden ser analizadas juntas. Eso ahorra un montón de tiempo, un montón de reactivos y facilitan mucho, digamos, el trabajo. Entonces, esto vamos a ver después, más adelante, cómo se utiliza entonces en medicina forense para analizar muestras de ADN humano obtenido de distintas situaciones. Otra de las técnicas u otra de las variantes que
podemos, que se utilizan, es lo que se conoce como RT-PCR, que utiliza una transcripción inversa. Vamos a ver que esto también se utiliza para diagnóstico, por ejemplo, para el HIV o el virus de la gripe. Es una técnica que se utiliza porque son todos virus que son virus ARN. Las otras técnicas requieren, digamos, de que el virus sea un virus de ADN para poder desarrollarla. Pero nosotros hemos visto que hay muchos virus que son que tienen ARN en su constitución genómica. Entonces, se adaptaron estas PCRs, o sea, la PCR tradicional sirve para amplificar ADN. Entonces, pero si nosotros tenemos ARN, entonces, ¿cómo hacemos para amplificar esas secuencias? Entonces, tenemos el ARN, nosotros sabemos que el ADN, por el proceso de transcripción, forma lo que se conoce como el ARN mensajero. Bueno, acá el proceso es al revés. Nosotros vamos a tener una transcripción inversa o transcripción reversa. Es decir, que a partir de una cadena de ARN, por la acción de una enzima, que es la transcriptasa inversa, voy a obtener una cadena complementaria de ADN. Entonces, vamos a obtener, acá tenemos el ARN, que por una transcripción inversa se forma entonces una cadena complementaria de ADN copia. Y el paso siguiente, entonces, es amplificar ese ADN copia y voy a obtener entonces muchas secuencias o muchas copias de esta cadena de ADN copia, que es la complementaria de la cadena del ARN mensajero o del ARN viral. Bien, otra técnica que también es de mucho valor en diagnóstico, porque no solo nos permite identificar la presencia de un virus, por ejemplo, sino también nos permite cuantificar la carga viral, es lo que se conoce como PCR cuantitativa o PCR en tiempo real, real-time PCR. Acá, bueno, necesitamos un termociclador especial, adaptado, digamos, para esta técnica, y lo que nosotros hacemos es, o sea, el procesamiento es más o menos similar, lo que tenemos que poner en el tubito es más o menos lo mismo, nada más que vamos a ir agregando un CyberGreen al Master Mix, y ese CyberGreen lo que va a hacer es un colorante fluorescente. Entonces, en cada ciclo de PCR, ese CyberGreen va a ir emitiendo señales, esas señales fluorescentes que van a ser captadas por, bueno, por un equipo, y esas señales después se transfieren, digamos, o sea, son captadas por el equipo y vamos a ir obteniendo curvas de este tipo, de distintos colores según las muestras que yo haya utilizado, y entonces esto me va a permitir no solamente ir detectando la presencia de ese fragmento amplificado, sino que también me va a permitir ir cuantificando qué cantidad de ese ADN tengo en la muestra. Esta técnica, una combinación de la PCR que utiliza la transcriptasa inversa o la transcriptasa reversa y la PCR en tiempo real, es lo que se conoce como RT-PCR en tiempo real, es la que se utiliza actualmente para los estudios, para la PCR, para el diagnóstico de COVID, para detectar la presencia del SARS-CoV. Entonces, nosotros sabemos que el virus
virus SARS, que es un virus que es un virus ARN, y entonces lo que nosotros cuando hacemos el hisopado, nosotros hacemos el hisopado, de ese hisopado nosotros vamos a obtener, vamos a hacer una extracción de ARN, del ARN viral, y lo vamos a someter primero a la acción de una transcriptasa inversa, de una retrotranscriptasa, mediante esta RT-PCR, nada más que en vez de hacerlas por separado, digamos, se hace en dos etapas en el mismo equipo. Entonces, se hace primero esa retrotranscripción, y una vez que se amplifica la cantidad, o sea, una vez que una vez que obtuve el ADN copia, voy a empezar a amplificar la cantidad de ADN que yo tengo, digamos, en esa muestra. Entonces, y eso lo voy a hacer, esa cuantificación la voy a ir haciendo con esta PCR en tiempo real. Entonces, pueden pasar dos cosas: que no amplifique, y en ese caso el resultado va a ser negativo, y que amplifique, y en ese caso el resultado va a ser positivo. Pero lo que nosotros estamos amplificando no es todo el ARN del virus, sino que solamente se amplifican 3 genes, que son el E, el N y el RDRP, que son genes que codifican para una proteína de la envoltura del virus, el gen N, que codifica una proteína de la nucleocápside, y el gen RDRP, que codifica, digamos, esa transcriptasa dependiente de ARN, que es propia del virus. Entonces, y vamos a ver que, entonces, si amplifican esos 3 genes, el resultado va a ser positivo, y también, como les decía, esta técnica me permite cuantificar. Entonces, si yo en poco tiempo obtengo, fíjense la forma de la curva, es una curva sigmoidea, si esa curva sigmoidea aumenta rápidamente, quiere decir que la carga viral es alta, porque tengo mucha muestra, digamos, mucha muestra de virus en ese hisopado. Ahora, si los valores de la cantidad de ADN, de este ADN copia, tarda, digamos, en amplificar, quiere decir que la carga viral es relativamente baja. El resultado sigue siendo positivo, pero digamos que la carga viral es baja. Entonces, esta técnica, la RT-PCR en tiempo real, no solamente me permite amplificar estos 3 genes que me van a indicar un resultado positivo, sino que también me va a permitir cuantificar la cantidad de genes que tengo en esa muestra, lo cual es proporcional a la cantidad de virus que hay en esa muestra de hisopado que obtuve del individuo que se está haciendo el estudio. Bien. Bueno, una técnica que también es de rutina en los laboratorios, digamos, de genética, es el análisis de secuencias. En el análisis de secuencias, o sea, ¿por qué sabemos que existen todas estas cepas nuevas o todas estas variantes que están surgiendo del virus del COVID? Porque, bueno, se analizaron los genomas completos de estos virus y se pudieron identificar mutaciones en esas secuencias. Entonces, ese análisis de las secuencias, para poder analizar las secuencias,
Se utiliza actualmente, bueno, una técnica de secuenciación automática. Antes este trabajo se hacía de manera manual, entonces era un procesamiento bastante complejo, pero bueno, ahora y con estas técnicas de secuenciación automática se pueden obtener de las muestras, se pueden analizar y ver la composición de bases y el orden en el que están dispuestas esas bases para, de esa manera, entonces, tener al finalizar el proceso la secuencia completa de esa región, de ese gen o del fragmento de interés que nos interese secuenciar. Entonces, para eso lo que partimos siempre de una extracción de ADN y posteriormente, a través de una técnica, de una amplificación por PCR, yo voy a obtener entonces múltiples copias del fragmento que me interesa estudiar. Entonces, ese fragmento o esas copias se marcan con marcadores fluorescentes y esas muestras después se someten a una electroforesis, ¿sí? Y a medida que van corriendo, o sea, cada nucleótido se tiñe con un colorante fluorescente distinto, con una sonda fluorescente diferente, entonces esos colores me van a indicar si se trata de una timina, de una adenina, de una guanina, de una citosina. Entonces, a medida que corre el gel y van corriendo los fragmentos, hay un detector que va captando la señal fluorescente que van emitiendo y transforman estas bandas en estos picos, que es lo que se denomina después un cromatograma, donde voy a tener un montón de picos con colores distintos, y cada uno de esos picos corresponde a un nucleótido, y cada color corresponde entonces a un nucleótido distinto. Entonces yo puedo, después analizando cada uno de esos picos, ir analizando la posición de cada uno de esos nucleótidos hasta, bueno, finalizar la secuencia. Bueno, y entonces a partir del análisis de esas secuencias se pueden obtener, por ejemplo, los perfiles de ADN de los individuos. Un perfil de ADN es el resumen de toda la información genética de un individuo, ya sea un ser humano, o una planta, un animal o de lo que estemos estudiando. Bien, entonces ya vimos cómo podemos extraer el ADN, ya vimos cómo podemos amplificar esas muestras, ya sea de ADN o de ARN, cómo podemos estudiar las secuencias de estos ácidos nucleicos, y vamos a ver ahora que hay también toda una serie de técnicas que tienen distintas aplicaciones en genética. Estas técnicas utilizan lo que se conocen como marcadores genéticos. Esos marcadores genéticos son caracteres que son polimórficos, es decir, que son muy variables y que se heredan y se transmiten de una generación a otra, digamos, de acuerdo a las leyes de Mendel. Esos marcadores genéticos pueden ser de distintos tipos, pueden ser morfológicos, bioquímicos, moleculares, pueden ser marcadores funcionales o de expresión, y también pueden ser marcadores, los que se conocen como SNPs, o de polimorfismos de una sola base. El uso de los distintos tipos de marcadores está en el orden en el que se presentan, es en el orden en el que fueron siendo utilizados en los estudios genéticos. Los primeros que se utilizaron fueron los caracteres morfológicos, que son los fácilmente visibles, pero que no siempre podemos saber cómo se heredan. Vamos a ver que en algunos casos podemos saber con certeza cómo es la herencia de esos caracteres, pero en otros casos no. Entonces no siempre los caracteres morfológicos son marcadores genéticos útiles.
Bueno, después esto lo van a poder leer un poquito más en el teórico que está subido en el aula virtual. Ahora no me quiero detener en muchos detalles para no hacer muy larga la clase. Y también tienen algunos artículos donde van a poder ver más detalles con más precisión de cada uno de estos marcadores que les voy a comentar ahora. Y bueno, y los marcadores que son de utilidad, o sea, todos esos marcadores son de utilidad en genética, pero los que se utilizan particularmente son los marcadores moleculares, que son universales, los podemos aplicar en distintos tipos de organismos, son heredables, por lo general son estables, no están influidos por las condiciones ambientales, son hipervariables, algunos más variables que otros. Nosotros podemos distinguir entre homologías y analogías, y eso los hace particularmente útiles para los estudios filogenéticos, y bueno, y también proveen herramientas para los análisis genómicos. Para utilizar estos marcadores moleculares, necesitamos, como ya sabemos, obtener las muestras, extraer el ADN, seleccionar qué secuencia de ADN vamos a utilizar y qué metodología vamos a utilizar para estudiar ese ADN. Bueno, entonces vamos a ver, entonces lo primero que tenemos que definir es qué región del genoma utilizamos. Si vamos a utilizar el ADN genómico total, si vamos a analizar ADN mitocondrial o ADN de cloroplastos, o si vamos a estudiar, por ejemplo, el polimorfismo del cromosoma Y, vamos a estudiar los genes del cromosoma Y, y esto es importante definir a priori de acuerdo al estudio que querramos hacer. Si muchas veces se usan combinados marcadores basados en ADN nuclear y en ADN mitocondrial o ADN de cloroplastos, o ADN genómico total con polimorfismo del I o polimorfismo del I y ADN mitocondrial, porque el estudio, digamos, de estas distintas regiones nos aporta información de distintos linajes o información relevante según el problema que queramos estudiar. Si, por ejemplo, estamos haciendo un análisis forense y queremos hacer un test de paternidad, obviamente que va a ser muy útil que estudiemos el polimorfismo del I. Si queremos estudiar, por ejemplo, los linajes maternos, entonces utilizaremos ADN mitocondrial o ADN de cloroplastos, que sabemos que se heredan por vía materna. Entonces, todo esto lo tenemos que definir antes, de acuerdo a lo que querramos estudiar, lo que querramos analizar, vamos a definir qué región del genoma vamos a estudiar. Y también, como vimos, hay distintos tipos de secuencias. Tanto el ADN nuclear como el ADN de organelos tiene regiones codificantes, regiones no codificantes. Bueno, entonces todo esto, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Lo tenemos que definir antes. Entonces, una vez que ya definimos qué región del genoma vamos a estudiar, entonces ahora vamos a necesitar definir si vamos a tratar ese ADN con enzimas de restricción, si vamos a hacer una amplificación por PCR o vamos a hacer un análisis de secuencias. Y bueno, de los marcadores que se basan en enzimas de restricción, una de las técnicas es el polimorfismo para la longitud de los fragmentos de restricción, o RFLP, que se basa, como el nombre lo indica, en el uso de enzimas de restricción. Entonces, primero primero extraemos el ADN, lo cortamos con las enzimas de restricción y a esos fragmentos los sometemos a una electroforesis y para poder observar los fragmentos, para poder obtener las bandas, hacemos un Southern blot. Entonces, una vez que teñimos esa membrana del Southern, la revelamos por una técnica de autorradiografía, entonces vamos a analizar el patrón de bandas. Esta técnica es
costosa, tanto desde el punto de vista de laboriosidad en el trabajo del laboratorio, como desde el punto de vista económico, pero una técnica que sigue siendo utilizada, por ejemplo, para mapeos genéticos o para algunos análisis de paternidad en los análisis forenses. Bueno, y las diferencias, que lo que nosotros vamos a ver es las diferencias en los fragmentos de restricción. O sea, ¿qué es un fragmento de restricción? El fragmento que resulta del corte del ADN genómico total con esas enzimas de restricción. Entonces, todas las enzimas, o sea, si yo uso EcoR1, esas enzimas va a cortar en el mismo sitio de restricción. Entonces, yo debería tener fragmentos del mismo tamaño. Pero puede ser que haya habido alguna mutación en el sitio de reconocimiento o en el sitio de corte, entonces ahora la enzima no va a reconocer ese sitio de reconocimiento y va a cortar en otro lugar. Entonces ahora los fragmentos no van a ser iguales, sino que van a ser diferentes. Y bueno, y ese es el polimorfismo de los fragmentos de restricción que vamos a analizar para nuestros estudios genéticos. Bueno, hay otros marcadores basados en PCR, por ejemplo, los RAPIDS, que acá en vez de utilizar 2 primers para indicar de dónde hasta dónde tiene que cortar, utilizan un solo primer que es arbitrario, que pega simplemente donde se encuentra la secuencia de reconocimiento, y bueno, es un marcador que es muy variable, que da muchas bandas, y bueno, es posible después analizar, y bueno, se utilizó mucho para los estudios de genética de poblaciones, pero tenían la desventaja de que no son muy repetibles. O sea, si yo utilizo la misma técnica en los mismos procedimientos, pero estoy ocupando distintos termocicladores, es probable que los resultados sean diferentes, por más que esté utilizando los mismos individuos, con todas las mismas condiciones, pero tiene esa desventaja. Entonces tiene algunas restricciones de uso. Una técnica que combina las enzimas de restricción y la técnica de RFLP es la que se conoce como AFLP, que también, o sea, primero se cortan o se digiere el ADN con enzimas de restricción, y bueno, luego se hace ese proceso de ligación de adaptadores y de amplificaciones selectivas. Entonces se obtiene un perfil así de este tipo, con un montón de bandas. Esto se tiñe con nitrato de plata, y bueno, y aquí podemos distinguir las bandas polimórficas de las que no lo son. Y bueno, y de esto, a partir de aquí, ir analizando los perfiles genéticos de cada una de las muestras. Bueno, una técnica que combina también el PCR con el corte de las enzimas de restricción es la que se conoce como PCR-RFLP. Acá, al revés de los AFLP, primero se hace la amplificación por PCR y después se hace el corte con enzimas de restricción. Y tenemos ahora 2 técnicas que son muy utilizadas en genética de poblaciones y en particular en genética forense, que son la amplificación y el análisis de la variación de algunas regiones altamente repetidas, que son tanto los mini satélites como los microsatélites. Bueno, entonces podemos obtener, son muy polimórficos, puedo obtener un montón de bandas, y bueno, son, como les decía, técnicas que son muy utilizadas para estudios poblacionales, porque son tan variables que permiten identificar con certeza, digamos, a cada individuo de la población que yo estoy analizando. Entonces, por eso es que son muy utilizados entonces en genética forense.
Ya le digo, los detalles de cada una de las técnicas van a poderlos leer mejor en los materiales que tienen subidos en el aula virtual. Bien, entonces, el análisis de secuencias, entonces, una vez que nosotros obtenemos estos cromatogramas para poder, tenemos que transformar estos picos de colores, los tenemos que transformar en estas secuencias. Y entonces, este procesamiento se hace utilizando programas especiales que permiten editar las secuencias de manera automática o de manera manual, y de esa manera puedo obtener entonces la secuencia de bases y comparar esa secuencia entre individuos, entre individuos de una misma población, entre poblaciones de una misma especie, entre especies distintas, según el tipo de estudio que estemos analizando, o sea, un estudio de genética de poblaciones, un estudio filogenético, o cualquier estudio que consisten entonces en la comparación de las secuencias. Es lo que les decía hoy del tema del COVID. Todas estas variantes que se están detectando del virus SARS se detectan mediante la secuenciación del genoma completo de esos virus, y entonces se van comparando, y bueno, y se detectan lugares donde hay mutaciones, que pueden ser una mutación de una sola base, o de más bases de esa secuencia, y esas mutaciones son las que generan cambios que pueden hacer que, bueno, que en el caso del SARS se vuelva más infeccioso, o simplemente pueden aparecer un montón de mutaciones que bueno, que pueden ser desventajosas para el virus, porque, bueno, lo hacen menos infeccioso, o que, bueno, pasan desapercibido, digamos, en la población de los virus. Sin embargo, otras pequeñas mutaciones, que las detecto comparando entonces los genomas de las muestras que voy obteniendo de distintos individuos, entonces esto me permite identificar pequeñas variaciones a nivel de un nucleótido, que, bueno, que en el caso del virus del SARS pueden ser significativas desde un punto de vista infeccioso. Bueno, esto ya habíamos visto. Y bueno, y de esos análisis de secuencias, puede ser que haya secuencias, varias bases de una misma secuencia que sean diferentes, o simplemente que haya una sola base que sea distinta, que varíe, y este polimorfismo de una sola base es lo que se conoce como SNPs, o marcadores basados en polimorfismo de un solo nucleótido, que también son, cuando uno analiza genomas completos, es posible identificar muchas de estas mutaciones, y son de suma utilidad, digamos, con distintos fines. Bueno, y finalmente una de las técnicas más recientes es el desarrollo de esta técnica que se llama CRISPR-Cas, que también se basa en el estudio de unas enzimas que se obtienen de bacterias, y que también cumplen la función de defender a las bacterias de las infecciones virales. Y esas bacterias, o sea, lo que se detecta es una secuencia específica en el genoma viral, y después esa enzima, o sea, esa enzima corta en esa región del virus, y bueno, y lo inactiva. Esta técnica tiene también una particularidad. O sea, se reconoce, tenemos acá la secuencia que es reconocida, tiene lo que se conoce como una secuencia líder, y tiene también esta región Cas, que es la que
la que tiene el gen, digamos que es la que va a producir, digamos, esa enzima que después va a cortar el genoma viral. Esta técnica, y también lo que tiene, digamos, de particular esta técnica es que además de reconocer esa secuencia, tiene la capacidad de corregir los errores. Entonces, esto llevó, digamos, a dos investigadoras, que son estas dos que están aquí, a decir, bueno, se puede, estas enzimas pueden cortar y destruir, pero también tienen esa particularidad de que pueden corregir los errores. Entonces, si se podía hacer eso en bacterias, ¿por qué no llevar esa técnica a, por ejemplo, seres humanos? Entonces, el desarrollo tecnológico que hicieron ambas investigadoras fue el de editar regiones del genoma que puedan tener errores, cortarlas con estas enzimas y después insertar la región correcta. Entonces esto permite, digamos, corregir errores de una manera muy precisa, sin tener que tocar el resto del genoma. Entonces es una técnica que está siendo empleada ahora para terapia génica, o sea, se está poniendo a prueba para terapia génica de determinadas enfermedades de origen genético y que, bueno, constituyen una promesa, una esperanza, más que una promesa, para la cura de algunas enfermedades de origen genético que de otra manera, digamos, no sería posible hacer. Bueno, chicos, con esto traté de hacer una muy breve síntesis de todas estas técnicas. Muchas las vamos a volver a ver más adelante cuando veamos la parte de biotecnología o cuando veamos genética de poblaciones, cuando veamos genética humana. Así es que vamos a volver a encontrarnos entonces con estas técnicas varias veces. Así es que yo lo que les sugiero es que, bueno, vean la teoría que está subida en el aula, donde van a poder ver con